un estudio breve de lo que vendría a ser la iglesia del séptimo día. Bueno, vamos a hablar de 4 cosas muy importantes hoy. Primero, vamos a hacer una introducción de qué se trata, quiénes son un poquito. Vamos a hablar una definición de qué, de si es una religión o una secta, cómo se podría calificar y algunas características que definen a una secta y también vamos a ver algunas doctrinas, no en profundidad, pero la parte más importante. Bueno, a la iglesia adventista, en realidad, ellos a nivel mundial trabajan mucho con ONGs, con obras sociales, con proyectos de asistencia social. Tienen muchos hospitales. Yo pienso, he estado investigando, más de 700 hospitales, ellos son dueños de muchas otras obras sociales, colegios, sobre todo, tienen bastantes colegios aquí en Perú a nivel internacional. Siempre están ayudando, siempre están haciendo algo muy bueno para la sociedad. Dentro de la iglesia adventista hay muy buenas personas que reflejan lo que está escrito en la palabra. Ellos tienen muchas características muy importantes que nos ayudan a ver que realmente ellos quieren hacer algo diferente a los demás. ¿Ok? Entonces, este estudio no está destinado a poder, diríamos, mi intención no es hablar de una forma, diríamos, maliciosa sobre los adventistas, solo me gustaría aclarar qué dice la Biblia y si está bien o no está bien. Creo que hay muchas personas que, como les dije, de buen corazón, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia respecto a este punto. ¿Es una religión o es una secta? Y como estamos en la serie de sectas, algunos de repente se pueden ofender. Si tienen un amigo adventista o alguien va a decir, no, nosotros no somos una secta, somos una religión. ¿Por qué? Porque están organizados, porque tienen una sede mundial, tienen muchas iglesias, tienen membresía, tienen representación y en la sociedad. Y básicamente pues no están haciendo algo extraño, diferente. Pero según la RAE, la, una secta es una doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que considera ortodoxo. O sea, cuando se aparta, miren, de lo que es lo tradicional, lo que nosotros conocemos. Obviamente, si te vas a encontrar con uno de ellos, te va a decir, pero si yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el único Dios, yo creo que Dios creó el mundo, que existe Satanás. O sea, hay mucha similitud en todo lo que se habla respecto a una doctrina, pero vamos a ver. Otra definición, hablando desde el diccionario que se hay de sobre sectas, básicamente una secta sería una deformación del cristianismo. Bueno, las sectas por lo general aceptan alguna enseñanza bíblica, algunas enseñanzas bíblicas, pero rechazan otras y añaden nuevas doctrinas. Esta es la característica. O sea, las sectas, por lo general, aceptan algunas, rechazan otras, pero añaden nuevas doctrinas. Y básicamente, como diríamos, están predicando otro evangelio. ¿Será que ellos están haciendo esto? Bueno, vamos a ver ahora las características de una secta. Normalmente tienen profecías falsas. Segundo, tienen revelaciones extrabíblicas y usan otros libros de igual autoridad que la Biblia. Y tercero, las sectas enseñan errores sobre la obra redentora de Cristo. ¿Será que ellos están dentro de esto? Vamos a ver algunas profecías falsas. Bueno, ¿quiénes son estos personajes? Los vamos a ver ahora. 1831, William Miller, que era un agricultor bautista, después de obtener una licencia para predicar, él agarró lo que dice Daniel 8:13 al 14, se dedicó a enseñar que las 2300 tardes y mañanas serán 2300 años. Esta es una foto de lo que usaba Miller para sacar sus conclusiones. Bueno, él sumó 2300 años desde el año 457, fecha en que Esdras llegó a Jerusalén procedente de Babilonia y halló que coincidía con el año 1843. Desde entonces, él empezó a predicar acerca
de que Cristo volvería a la tierra el año 1843. ¿Ok? Entonces, esta enseñanza se convirtió básicamente en la base de su predicación y el título de adventista tiene que ver del advenimiento, de la llegada. Pero acá tengo otro afiche que se le conocía, que estaba en Estados Unidos, corría, que se los conocía también como los mileristas. Y esto era uno de los afiches de esa época. ¿Okay? Entonces, recuerden, obviamente Cristo no regresó el año 1843. ¿Qué sucedió? Él, alegando un error de cálculo para usar el calendario hebreo, recalculó y una y otra nueva fecha usando ahora el calendario romano. Y dijo, bueno, Cristo no regresó. Él dijo que iba a regresar en octubre, se equivocó en marzo. Bueno, y en octubre de 1844 tampoco regresó. Entonces, este era un afiche que ellos usaban, el fin del mundo. Entonces, Miller tuvo entonces que huir de esa multitud que estaba frustrada por la vana espera, muchos, y él admitió entonces su error y desistió de predicarlo, regresando igual a su trabajo normal, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, Miller nunca enseñó que hubiera que guardarse, debería de guardar el día sábado, como le enseñan ahora a la iglesia del séptimo día. Sí, enseñó, lo que sí enseñó es que los hombres estaban todavía sujetos a la ley. Recuerden que la Biblia no advierte ni dice de esto, más bien la Biblia lo desmiente, ¿no? Entonces, él no enseñaba del sábado, él solamente enseñaba como un poco a que los hombres deberían acercarse a la ley. ¿Qué pasó después de esto? Bueno, una señorita en ese momento, Ellen White o Elena White, ella, reclamando haber recibido una revelación de un ángel, empezó a enseñar que el santuario que decía Daniel 8, 13 al 14, está en el cielo y no en la tierra. Y que Cristo sí vino el 22 de octubre de 1844, pero vino al santuario del cielo, no a la tierra. Según Elena White o Ellen White, Cristo está aún en ese santuario, por si acaso aún en este tiempo, purificándolo, haciendo todo lo que se llama un juicio investigativo. ¿Para qué entonces venir a la tierra después del año 1844? Elena White fue a buscar a Miller, porque un ángel se le presentó para transmitirle estas buenas nuevas, pero Miller no las aceptó. Entonces, ella procedió a marcar otras fechas. Dijo, bueno, te equivocaste un poco de cálculo. Vamos a hacer, Cristo viene en 1847, 1850, 1852, 54, 56. Bueno, nunca vino Cristo. Pero entonces ella dijo, no vino a la tierra, entonces vino al cielo. Entonces, fueron sumándose más adeptos a Elena de White y su esposo James, que les puse la foto. Ellos organizaron lo que hoy vendría a conocerse eventualmente como las Adventistas del séptimo día, que empezó el año 1860. O sea, no fue tanto Miller, sino ella. Ahora, ya hemos hablado de Miller, las profecías que han errado. Ahora, Elena White tendrá, por supuesto, vamos a ver. Algunas, por ejemplo, ella predijo que el año que volvería a existir. Y esto dijo en el Early Writing, la página 75. En el año 1948, recuerden, el mundo entero pudo ver cómo Israel se estableció como nación y renació Jerusalén. Pero ella dijo que nunca iba a volver a existir. Otra de sus profecías predijo que estaría viva cuando Cristo viniera. Bueno, ella falleció el año 1915 y tampoco vino Jesucristo. Otra profecía que en el año 1850 de sus escritos en Early Writings. Predijo que los adventistas que vivían en 1856 verían el regreso de Cristo vivos. Bueno, todos han muerto y esto está en su libro Testimonies for the Church en el volumen 1 o 1, la página 131 y 132. ¿Ok? Entonces, podríamos decir, Ellen White, una profeta. ¿Qué dice la Biblia respecto a los profetas? Deuteronomio 18, 21 al 22. Dice la Biblia, tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer a un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor.
ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. ¿Ok? Entonces vemos que hasta este momento, lo que está sucediendo ahora, una de las características, recuerden, que de todo lo que está, de lo que vemos en la mayoría de sectas, en las falsas profecías. Y tanto como Miller y Elena de White, ha sido comprobado que todo lo que ellos dijeron no sucedió. Bueno, vamos a ver ahora con la siguiente característica. ¿Será o no será? Algunos preguntamos, ¿no? ¿Realmente será o no será? Bueno, obviamente la Biblia ya lo dice que no es. Segundo, la mayoría de sectas tienen revelaciones extra bíblicas y otros libros con igual autoridad de la Biblia. Bueno, la Iglesia Adventista tiene muchos libros, ¿no? Acá voy a mostrar algunos: La Gran Controversia, El Deseo de todas las gentes, y básicamente son sus fuentes de autoridad. Los adventistas tienen como fuente de autoridad, inspirados por Dios, los escritos de Ellen White, en adición a la Biblia, ¿no? Por ejemplo, La Gran Controversia, El Deseo de todas las gentes, El Conflicto de los siglos, y muchos más. Como les dije, este es un estudio breve y corto que al final vamos a poder preguntar. Otra de sus fuentes de autoridad es este libro, en inglés se llama The Clear Word, que vendría a ser la Biblia de la palabra clara. Obviamente ellos admiten que la Clear Word es una paráfrasis, para parafrasear, ¿no?, de la Biblia, la cual incorpora destellos penetrantes de Ellen White. En este caso, miren, ellos intercalan revelaciones y clarificaciones de Ellen White en el texto parafraseado, lo cual hace bien difícil saber lo que la Biblia decía. Ellos mismos reconocen en la revista que ellos sacaron, la revista adventista, del 16 de marzo del año 2006, escrito por William L. Johnson. Muchos te van a decir, si tú encuentras con nosotros, no es una Biblia para nosotros. Esto es como un devocional, un devocionario, como lo quieran llamar. Pero créanme que hay algunos que sí lo consideran una Biblia, que es la palabra de Dios, o básicamente que les ayuda a entender la palabra de Dios. Esos son sus escritos. Entonces, paralelos a esos, los toman muy considerados, diríamos, pegados a la Biblia como fuentes de autoridad. Entonces ya estamos viendo la primera característica. La mayoría de sectas presentan falsas profecías, hemos visto la profecía. Tienen otros libros como fuentes de autoridad al mismo lugar o algunas veces más alto que la Biblia, y hemos visto los de Ellen White y los de Clear Word. Tercero, enseñan errores sobre la obra redentora de Cristo. Según Ellen White, como Jesús vino ese año, el 44, 43, vino al cielo y desde ahí está completando su obra de expiación o su obra expiatoria. Vamos a ver qué dice. Ella dice: la sangre de Cristo, si bien tenía que liberar de la condenación de la ley al pecador arrepentido, no tenía como misión, en cambio, la de cancelar el pecado, pues éste había de permanecer como testimonio en el santuario hasta la expiación final. Eso quiere decir que todavía sigue trabajando. Hay un micrófono prendido, si lo pueden apagar, por favor, ayudaría. El cielo, ella dice, es el contratipo del templo terrestre con su lugar santo y santísimo. Hasta el año de 1844, Cristo ha estado intercediendo en el lugar santo por los pecadores arrepentidos. No obstante, dice, sus pecados permanecían imborrables en el libro del testimonio. O sea, todavía no se ha completado la obra expiatoria o la expiación, porque Él sigue, está intercediendo, sigue. Ahora, según Ellen White, Cristo está aún en ese santuario purificándolo y haciendo lo que llaman un juicio investigativo. De eso vamos a hablar más adelante, ¿ok? Eso está en su libro Creencias, en la página 360. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 12? La versión Nueva Traducción Viviente dice: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que ha venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros. Entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna.
Entonces, es algo que no entra dentro de la doctrina bíblica, porque no es que Jesús todavía sigue trabajando en nuestra obra de expiación en base a este juicio investigativo. No, la Biblia asegura que haciendo esta figura del sumo sacerdote en el libro de Hebreos, una vez para siempre, y ya aseguró nuestra redención eterna. O sea, la obra de Jesucristo en su expiación, en el perdón de pecados, ya está hecha. ¿Ok? Entonces, aquí vemos algo muy importante, que hasta el momento podemos pensar, ¿qué son entonces? ¿No? Ellos dicen que no lo son, pero cuando miramos y observamos de cerca el origen, observamos de cerca cómo es que ellos están creyendo mucho lo que sus líderes al comienzo, y especialmente ahora Elena White, los libros que tienen, la Biblia parafraseada que han sacado, y cómo es que ellos hoy creen acerca de la obra de expiación, realmente da mucho que pensar. Como les dije, esto es algo que nosotros necesitamos evaluar y examinar, y por eso estamos haciendo este estudio. Ahora, permítanme enseñarles algunas doctrinas que ellos hablan, y después de eso vamos a poder tener nuestro tiempo para preguntas. ¿Ok? Bueno, algunas doctrinas. Ya vamos a ver algunos libros que ellos expusan y la Biblia. ¿Qué es la salvación según los adventistas del séptimo día? Ellos dicen, según los adventistas, la salvación es por gracia y obras. Ahí va la diferencia, gracia y obras. Corregimos que la salvación es por gracia. ¿Y dónde lo dicen esto? En el New Life Voice of Prophecy Guide, en el número 12. Dicen que la gracia de Dios dada por medio de Cristo es para que al creyente le pueda ser posible agradar a Dios en esta vida mediante ¿qué? Las obras. La Great Controversia o la Gran Controversia, página 623. ¿Qué más dicen? Cuando el creyente muere, tiene que esperar el resultado de un juicio investigativo para saber si es salvo o no. Ahora, poquito quedémonos en estos tres. Esto es importante y básico para nuestra fe, por supuesto. La salvación es por gracia, no es por obras. Ahora, que dice que mediante las obras nosotros vamos a agradar a Dios, tampoco lo vemos en la Biblia. Que dice que hay un juicio investigativo, tampoco lo vemos en la Biblia y lo voy a desglosar ahora un poco más adelante. ¿Qué dice la Biblia? Hay muchos textos, yo voy a usar solo algunos. Recordemos que la salvación es por gracia y la gracia es el regalo no merecido y que nos da más de lo que merecemos. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La NBI dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y claramente dice, no por obras. Entonces, ¿por qué tendríamos que creer que la salvación es por gracia y obras? ¿Y por qué nosotros vamos a pensar que deberíamos de agradar a Dios por las obras? Y dice claramente, para que nadie se jacte. Y obviamente que cuando uno hace digamos, la salvación, gracia y obras, pues me va a llevar a mí, me va a estimular a mí a hacer muchas obras. Puedo hacer muchos proyectos sociales, puedo hacer muchos proyectos de salud, porque al final lo que estoy haciendo es ganándome la salvación. Estoy obteniendo la salvación. Entonces, ya no sería simplemente gracia. Ya estamos hablando de un requisito más. Y añadir a un requisito más, Pablo decía, oye, ese es otro evangelio. Le dijo al libro a los Gálatas. Esto no hemos venido nosotros predicando. Y si alguno tiene conflictos con lo que estamos hablando de la ley, la gracia y la fe y las obras, yo les recomiendo lean Gálatas, lean Hebreos, lean Colosenses, que les va a ayudar mucho. Pero recuerden, claramente la Biblia dice, la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se jacte. Ahora, otro vamos a ver. El creyente, según la Biblia, tiene la seguridad de estar salvo. O sea, no es que todavía me falta ser salvo y pasar por ese juicio investigativo. No, ya soy salvo porque Cristo pagó todo el precio. Pues muchos, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. Ya somos salvos por su vida. Entonces, esto dice Romanos capítulo 5, versículo 9 al 10. Ahora, ¿de qué se trata el juicio investigativo? Ellos dicen y enseñan que desde el año 1844 Cristo vino al santuario del cielo. Obviamente, dicen ellos. Donde comenzó esa fase del juicio de su ministerio que se llama investigativo. La gran controversia en la página 362 al 373 se puede ver. ¿Qué es el juicio investigativo? Durante ese juicio, él determinará quiénes de los que ya han muerto son dignos de tener parte en la primera resurrección y quiénes de los vivos son dignos de ser trasladados. ¿En base a qué? En base a la fe, pero en base también a las obras. Entonces, si han hecho muchas obras, entonces ellos van a ser resucitados. Si no han hecho nada de obras, si no han ayudado al prójimo, si no han hecho un hospital, si no han hecho un orfanato, si no han hecho un colegio, si no han hecho algo bueno, bueno, entonces no esperes ese día ser resucitado. Ellos enseñan también que los muertos permanecerán inconscientes en sus tumbas hasta cuando termine el juicio investigativo. O sea, los que pasen el juicio serán resucitados. Los que no lo pasen simplemente se quedarán inconscientes o sea, básicamente no existirán más, o ellos hablan de la aniquilación del alma. Eso está en su libro Preguntas en la Doctrina, en la página 100 o 518. O sea, si yo no resucito, o sea, soy adventista y no he hecho obra, no he pasado el juicio investigativo, entonces ni al cielo ni al infierno. ¿Por qué? Para ellos el infierno no es una realidad. Eso no lo vamos a tocar, pero para ellos es la aniquilación, incluyendo a Satanás y sus demonios, ellos todos van a ser destruidos y no hay el infierno para ellos. Como les digo, es un tema más grande. ¿Qué dice la Biblia respecto a este juicio investigativo o lo que estamos viendo de la salvación? La Biblia dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, si yo creo, yo ya tengo vida eterna y ya no vendré a condenación. O sea, yo no voy a morir, he pasado de muerte a vida, pero tengo que hacer obras, no, es fe. Pero obviamente entendemos el equilibrio, ¿no? Entonces no debo hacerlo, no, mi fe debe producir obras, pero yo no soy salvo por las obras. Juan 5:24. ¿Dónde cabe, digo, este verso del juicio investigativo? No hay, simplemente ya no hay condenación, ya no tienen que evaluarme si voy a ser salvo o no voy a ser salvo. Y lo único que dice la Biblia, mire, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero este juicio, este tribunal de Cristo para los cristianos, según 2 Corintios 5:10, no tiene nada que ver con el juicio investigativo, porque aquí a todos son salvos. Y acá simplemente es para entregar los premios o las coronas, las 5 coronas que habla la Biblia, y para esto es el tribunal de Cristo, pero no para ver si eres salvo, no para ver todavía si Jesús está completando su obra de expiación en tu vida, no para ver cuántas obras ha hecho y luego si vas a resucitar o no vas a resucitar, pues no lo dice. Pueden leer 2 de Timoteo 1:12, Romanos 8:38 al 39, y 1 de Juan 3:14 y 1 de Juan 5:13. Ahora, ¿qué va a haber en ese juicio investigativo? Pues también no solamente las obras. ¿Sabes qué se les va a revisar? Los 10 mandamientos. O sea, esa doctrina está ligada a la doctrina sobre los 10 mandamientos, los cuales aceptan como regla de juicio. ¿Qué dicen? Que la humanidad será juzgada para la salvación según cumplieron los 10 mandamientos. ¿Eso qué significa? Salvación por obras. ¿Y de dónde salen esto? Miren, si ustedes ven aquí, este ángel y está resaltando uno de los mandamientos, Elena White en sus visiones dijo ver que las tablas de los 10 mandamientos, en una visión, algo sucedía. El cuarto mandamiento destellaba muy sobre todos los demás. ¿Y qué decía el cuarto mandamiento? Santificarás o deberás guardar el día de reposo, el día sábado. Y esto lo dijo en el libro de la gran controversia, las páginas 262, 263, y lo pueden ver 449 y 605. Dice Elena White,
Algo más, que en los últimos días la prueba del sábado se hará patente. Cuando venga este tiempo, cualquiera que no guarde el sábado recibirá la marca de la bestia y no entrará al cielo. Libro de la gran controversia del año 449. Entonces, ¿quiénes son los que van a recibir el sello de la bestia? Pues algunos hablan, dicen, los que no están guardando el día sábado. Y si a ti te preguntan, y a mí me preguntarían, ¿qué día tú guardas? Yo digo, yo no guardo ni día, pero tú vas a la iglesia el domingo. Entonces, ustedes, según ellos, somos la gran ramera, ¿no? Que dice Apocalipsis, y somos los candidatos a ese sello, a esa marca de la bestia. Todos los que están guardando el domingo, iglesia católica, evangélica y todos, ellos son los candidatos. ¿Y quiénes son los que no van a recibir la marca? Los que guardan el sábado, los que guardan el cuarto mandamiento. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Bueno, encontramos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 6 al 10, pero vamos a leer solo una parte. Dice, por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista, así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. ¿Qué quiere decir este versículo? Que la Biblia no habla de un estado intermedio. Para ellos, este juicio investigativo y donde se va a hablar tus obras y se va a juzgar de acuerdo si tú has guardado el día sábado, es un estado intermedio para ver si resucitas, si eres aceptado o no eres aceptado, y los muertos siguen en un estado ahí, frío, quedándose en la tierra. Es opuesto a lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice, Pablo dice, si yo me voy a morir, si yo voy a estar ausente, yo voy a vivir junto al Señor. Hoy, recuerden el ladrón bueno, si hay un ladrón bueno, no lo sé, que estaba en la cruz, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. O sea, si morimos en Cristo, no permanecemos en esta tierra, nos vamos con el Señor de forma inmediata. Esto es lo que dice la palabra, pero ellos dicen que no es así. Vamos a leer, dice, por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado, si vamos a morir, porque es necesario que todos comparezcamos, sí, al tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. O sea, Pablo habla de la doctrina de cuando uno muere, va a estar con el Señor, pero va a llegar el día en el tribunal de Cristo donde todos vamos a ser juzgados, pero ya no es para si eres salvo, sino qué has hecho con tu salvación. Desde el día que conociste al Señor, hacer obras es un resultado de mi fe, cumplir la misión de Dios es un resultado de mi fe, vivir santificándome cada día es un resultado de mi fe, pero no son obras, aunque puedan sonar como obras, es el resultado de mi fe. Pero yo no soy salvo por eso, yo soy salvo simplemente por tener fe en Jesucristo y arrepentirme de mis pecados. ¿Qué más dice la Biblia? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay juicio investigativo a este ladrón. ¿Qué obras hizo este ladrón? ¿Qué sábado guardó este ladrón? Nada. Pero el Señor le dijo, hoy estarás conmigo. Pablo, ¿qué dijo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. ¿Qué dice la Biblia ahora sobre el sábado? Porque dice que tienen que guardar el día sábado. Miren, en cuanto al sábado, recuerden, este día fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. O sea, ¿qué dice Marcos 2, 27 al 28? El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Jesús hablaba de este día, el día sábado, obviamente que él venía bajo la ley judía, y dijo que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Es como diríamos en una expresión popular en nuestro país, de repente no tan popular, pero yo no he venido a este mundo, digamos, yo no vivo para trabajar, yo trabajo para vivir. Así sí me entienden. O sea, hay personas que piensan que han venido a este mundo solo a trabajar y trabajar, subir, hasta domingo trabajan. No, nosotros trabajamos sí para poder vivir, pero no hemos venido a este mundo para trabajar. Y es esto lo que quiere decir. Si el sábado se hizo para el hombre y no el hombre
para el sábado, en el sentido de que ellos abusaban y empezaban a distorsionar la esencia del sábado. Vamos a seguir hablando de esto. En ningún lugar del Nuevo Testamento se le requirió a los nuevos creyentes gentiles a que guardaran el sábado. Por el contrario, la Biblia se advierte contra diferenciar en sí que guarden ciertos días o no, incluyendo el sábado. Miren Colosenses 2, 16, 17, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y todos estos eran sábados, ¿sabían? Días de fiesta, ¿saben cuándo se celebraban? Sábados. La luna nueva, ¿saben? Sábados. Días de reposo, sábados. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo o la realidad se encuentra en Cristo. Todo eso que se le dio al pueblo judío, todo eso apuntaba a Cristo. Todo era sombra, no era la realidad. La realidad se encuentra en Cristo. Y obviamente cuando se le da los mandamientos a Israel, le dice, este sábado lo harás, guardarás los sábados de forma perpetua. Sí, perpetua, y haciendo una buena hermenéutica, significa hasta el tiempo que venga Cristo, porque otros versículos tienen y respaldan esto, porque no significa que hasta ahora lo vamos a guardar, no, porque entramos en un nuevo pacto. ¿Qué más dice la Biblia? En Hechos, el capítulo 15, la decisión del primer concilio cuando llegaron a los gentiles, nosotros. Versículo 11 dice, no puede ser, dice más bien, como ellos creemos que somos salvos, ojo, por la gracia, no por la fe. ¿Qué dice el versículo 19? Por lo tanto, yo considero que debemos de dejar ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Y qué les dijeron? 20. Más bien debemos escribirles 3 cosas, que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. O sea, no les dice que guarden el sábado. No, no hay ninguna ordenanza en la Biblia para que ellos guarden o se reúnan los días sábados. Más aún, que la Biblia menciona el séptimo día en el libro de Génesis, solo dice que Dios lo santificó, que dice Génesis 2:3. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. Porque en el reposo, ¿por qué? Perdón, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, este texto es tan importante porque muchos lo olvidan, ¿no? Si tú lees Génesis, vas a encontrar, y creó Dios las grandes lumbreras, llegó la tarde y la mañana del día segundo, llegó la tarde y la mañana del día tercero, llegó la tarde, ahora, del séptimo día, ¿sabes qué no vas a encontrar? Llegó la tarde y la mañana, porque no está hablando de un día literal. Este es el reposo de la creación, o sea, desde la teología de la creación, donde Dios no se cansa. Y la palabra, lo que quiere decir aquí es que Dios dio un paso atrás y contempló su obra y tenía una relación íntima con su creación, con la misma tierra, con los animales, con el hombre, que era creado a su imagen. Y él estaba reposando, no tenía que hacer obras, nada, pero algo interrumpió esa paz, esa tranquilidad, ese reposo. ¿Y saben qué fue? El pecado. Porque no está hablando de un día literal, ojo, dice y lo santificó, no dice otra cosa más. Y voy a explicar un poquito más adelante esto. Dice, ahora, más tarde vemos que Dios le manda a Israel. Eso sí a Israel, porque estamos hablando de Génesis, es antes de la ley. Ahora con la ley dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Deuteronomio 5:15 y Éxodo 20, del 8 al 11, van a ver que tanto el reposo es para que ellos recuerden que deberían de relacionarse con el Creador y ellos deberían de dejar de trabajar, de hacer algo práctico y simplemente dedicarse a relacionarse con el Señor. ¿Para qué? Que recuerden, obviamente, de lo que sucedió. Ese es el antiguo pacto y es parte del pacto que hizo con Israel. Ahora, ¿cómo trató Jesús el sábado? Ya les sabe el reposo de su creación que lo santificó y no tiene noche ni día final. El reposo por la liberación de la esclavitud que les acabo de leer. Ahora hay un reposo escatológico que todavía vamos a ver y el reposo del sábado fue como ley ritual y no moral. Ahora algunos dicen,
Bueno, pero si tenemos los 10 mandamientos tenemos que obedecerlo y el cuarto mandamiento tenemos que obedecerlo y todos estos 10 mandamientos son parte de la ley moral. Por lo tanto, el sábado, el cuarto mandamiento es ley moral y hasta el día de hoy existe. Recuerden que la ley se dividía ley moral, ley civil y ley de sacrificios o ley ritual. Entonces, toda esa ley apuntaba a Cristo. Se terminó, se acabó. Por supuesto, la ley ritual apuntaba todo a Cristo. La ley civil no está en actividad porque eso es para Israel. Y la ley moral, sí está en actividad. Entonces eso quiere decir también que está con el cuarto mandamiento. Bueno, ¿cómo trató Jesús al día sábado? ¿Como ley ritual o como ley moral? Si ustedes leen los evangelios, Jesús no trató el cuarto mandamiento como ley moral, sino como ley ritual. ¿Por qué? Porque Jesús el día sábado, sus discípulos recogían espigas, hacían trabajo, él sanaba, él liberaba a endemoniados, o sea, hacía muchas cosas y por eso los judíos, los líderes lo menospreciaban y decían, ¿por qué tú haces esto en sábado? ¿Por qué? Puedes hacer otro día. Y Jesús decía, mi Padre está trabajando, yo sigo trabajando y yo soy incluso el Señor del día sábado. O sea, siempre la ley ritual, Jesús, de lo que estaba aquí, lo minimizó. O sea, lo que hizo Jesucristo es que la ley ritual, si estaba a este nivel, la ley ritual la minimizó, la bajó. La ley moral la subió, la maximizó. Ejemplo, la ley moral dice no mates. Yo les digo, cualquiera que diga idiota o fatuo, dice la Reina Valera, a su hermano, ya lo ha matado. Entonces la ley moral estaba aquí y decía no matar, y él dice, pero cualquiera que diga, no solamente tienes que llegar al acto, lo lleva a la intención. Se ha dicho en la ley moral, no codicies a una mujer. Aquí está la ley. ¿Y Jesús qué dijo? Si tú miras a una mujer, lo maximiza, lo eleva, ya has adulterado en tu corazón. ¿Sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú amas a tu prójimo, mira, como a ti mismo, a ti no te gusta que te roben, no te gusta que codicien tus cosas, entonces, mira, ponlo acá. Pero la ley ritual decía que si uno agarraba, por ejemplo, muertos, debería quedar contaminado y alejado de la tienda o de su casa. Entonces, la ley estaba acá. ¿Y qué hizo Jesús? La minimizó. Cuando una mujer estaba en su periodo, quedaba contaminada, eso decía la ley. Y donde se sentaba o a quien tocaba, se quedaba contaminado. ¿Qué hizo Jesús con estas dos leyes? No hay mucho tiempo. Un día Jesús iba y encontró una mujer que estaba con flujo de sangre. Acá estaba la ley. Y la mujer lo tocó, lo sanó. Y él debería estar acá. Él dijo, no, eso no importa. ¿Y a dónde fue? Se dirigió a una niña que estaba muerta. Tocó a la niña muerta. ¿Y qué debería hacer? Quedarse así contaminado. Y Jesús dijo, no, o sea, la minimizó. ¿Y qué hizo con el sábado? Lo mismo. Lo mismo. Él dijo, mi padre está trabajando, yo sigo trabajando. Y porque los judíos no entendían que el sábado fue hecho por causa del hombre, no para el hombre. O sea, esto es lo que ellos no entendían. Entonces, Jesús no trató el cuarto mandamiento como parte de la ley tradicional. Voy a terminar y ahí tenemos tiempo para preguntas. Vamos a ver esto. Entonces, 6 días de la creación, tenemos el reposo por la creación, el séptimo día Dios lo santificó. ¿Y qué sucedió? Vuelvo a repetir. Dios descansó. Otra vuelta decimos, Dios se cansa. Entonces, no se cansa, dio un paso atrás. ¿Qué pasó? Dios obra o trabaja en la redención del hombre. Ese descanso fue interrumpido por el pecado y entonces ese descanso, Dios empieza a obrar, mata unos animalitos,
les construye ropas y él empieza a obrar, a trabajar. ¿Para qué? Para la redención del hombre. Empieza ahora él a trabajar. ¿Y qué sucede? Dios libera a Israel, escoge su nación, trabaja él, escogiendo a Abraham, trabaja él, escogiendo una nación. Y esos tres tipos de leyes que les vuelvo a repetir, las leyes ceremoniales, ahora todos apuntaban a Cristo, y el reposo llega hasta el día que Jesús muere en la cruz. Todo esto se llama el antiguo pacto. Por eso Jesús en la cruz decía, consumado es. O sea, todo era tipo, todo era una sombra, todo apuntaba a Cristo. Toda esta obra, todo este trabajo, y entramos a un reposo perpetuo que dice Hebreo. Entonces ya estamos reposando, no tenemos que hacer obras para poder alcanzar la salvación o ser aceptados por Dios, porque la salvación es por gracia y no por obras o por la ley. Y ahora el reposo por la liberación de la esclavitud ahí terminó. Ahora el reposo escatológico. ¿Y a qué me refiero con esto? Y ustedes pueden ver eso en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, que entramos a este reposo de nuestras obras. En Hebreos, el capítulo 4 dice, todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Y a qué se habla? Una es diferencia de la creación y otra es la diferencia a dónde vamos. ¿De cuál? De lo que nosotros entramos ya de forma perpetua, de descansar de las obras para poder ser aceptados delante del Señor. Y cuando lleguemos a la santa ciudad, o cuando lleguemos, igual, nosotros no tenemos que hacer nada más que simplemente creer en el Señor y disfrutar el tiempo. Y sí va a haber un trabajo, porque el cielo va un poquito de trabajo, pero no son obras para ganar la salvación. La Biblia habla exactamente de todos estos temas, y el día sábado lo trata de esta forma, y espero que se haya podido entender, pero igual vamos a reforzar con preguntas. ¿Cómo comenzó todo esto? Miren, como les dije al principio, hay una intención, no es como digo, ¿no? O sea, agarrar y decir, oye, no. Pareciera algo así, ¿no? Por ejemplo, empezó con una persona de errar, fijar la fecha del regreso de Cristo. Resultó en ser falsa profecía. Luego, generar múltiples errores para tapar el primer error. Y luego dijeron, Cristo viene en el cielo. ¿Y luego qué pasó? ¿Para qué vino en el cielo? Bueno, para el juicio investigativo. ¿Y para el juicio investigativo de qué? Para saber quién se salvará o no. Pasaron. ¿Y por qué no se salvaría un cristiano? Porque hay que guardar los 10 mandamientos, sobre todo el cuarto mandamiento, el sábado, y de ahí, etcétera, etcétera, se llegó a lo que hoy tenemos, la iglesia del séptimo día. Todo eso sucedió para que se pueda tener una conclusión. ¿Ok? Entonces, agradezco la invitación del grupo Lucas y espero que podamos continuar más adelante. Mi deseo y mi intención, como vuelvo a repetir, no es criticar a una persona en sí. Yo quiero hablar simplemente de lo que se basa sus doctrinas, y no lo tomen de una forma personal, ¿no? Contra amigos o familiares, como les dije, que ustedes tienen de repente. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Ellos trabajan muy bien ayudando al prójimo. Ellos tienen mucho trabajo de proyectos sociales y es una bendición, diríamos, o algo bueno para la sociedad que ellos se puedan estar preocupando hoy. Pero siempre hay en toda la historia buenas personas, a veces no están en el lugar correcto. Y una buena persona que no estuvo en el lugar correcto fue el apóstol Pablo. Pablo creyó que estaba haciendo lo bueno al perseguir a los cristianos, bajo su perspectiva judía. Y él dijo, estos están atentando contra lo que siempre ha creído nuestros padres, hasta que tuvo un encuentro personal con Jesucristo. ¿Qué debemos de hacer? Si conoces a algún o tienes un familiar que es adventista, o una persona, un vecino, pues para mí lo mejor es que vayas con la Biblia. Lee Romanos. Por ejemplo, Romanos habla claramente que ya no estamos sujetos a la ley.
Romano dice que la ley era como una guía, pero ahora ya la justificación es por la fe. Lean Gálatas, lean Hebreos. Estos 3 libros, Romanos, Gálatas, Hebreos y al último Colosenses, les va a ayudar a explicar si ellos realmente están buscando a Dios, aman la palabra de Dios, aman a Dios, van a poder ir con ustedes y escudriñar la escritura. Pero lo que yo les cuento es para poder ver realmente son o no son una iglesia evangélica, ¿no? Porque por ahí han dicho, son evangélicos y los consideran en los patrones que tenemos de censo a la iglesia adventista como iglesia evangélica. No, y tampoco nosotros decimos que como una iglesia en particular es la verdad, es Cristo es la verdad. Esta religión es la verdad, no, Cristo es la verdad. Cristo es el único camino y Cristo es el único que nos puede dar la vida. ¿Ok? Dios los bendiga